Hola soñadores y soñadoras y bienvenidos a un nuevo podcast de este club de lectura de Entre Mundos. Aquí estamos una semanita más y bueno, esta reunión creo que va a ser un poquito especial, ¿no? Porque si escucharon el anterior podcast, pues ya sabrán que en esta semana se va a hablar del libro El aprendiz de Jaguar, de aquí un servidor. Se empeñaron en hacerme este cuestionario, que vamos a ver cómo sale. Y nada, yo dispuesto a las preguntas que me quieran hacer, ¿no? Están aquí acompañándome conmigo, pues Beatriz, Roberto, María José, Miguel, Laura, perdón, Rubén. Y bueno, yo soy Pedro, ya me conocen, creo. Así que nada, vamos a empezar como siempre con las experiencias que hayamos tenido esta semana, que me parece que va a ser breve, ¿no? Pues por lo que se ha comentado, nada más que Rubén y Roberto tienen algo que comentar. Así que si quiere empezar Rubén, por ejemplo. Bueno, pues yo he tenido un par de experiencias muy parecidas, las dos. Y además en un corto espacio de tiempo, porque lo tuve en días alternos, por lo tanto. Y bueno, y de nuevo el protagonista ha sido mi padre, que falleció el año pasado, así que tener experiencias conscientes con personas queridas fallecidas son muy potentes, muy cortas por eso. En la primera experiencia estaba en un sueño inconsciente en el cual yo estaba en el piso donde vivía cuando era crío con mis padres y me levanto de la cama, claro, en el sueño me levanto de la cama y, y tenía como sed, ¿no? O creo que tenía sed. Y bueno, y me levanto hacia la cocina y cuando voy hacia la cocina paso por por el comedor y me encuentro a mi padre ahí sentado eh, y era de noche y digo, pero papá, ¿qué haces aquí? ¿Que estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Te pasa algo? Y coge, me mete un gran abrazo y me dice, hijo mío, que te quiero mucho, ¿no? Y ahí me quedé pillado, porque es algo que él nunca lo ha hecho normalmente. Y digo, uy, y de allí ya tomé conciencia de que estaba fallecido. Y lo abracé, fui corriendo a abrazarlo, y me estuvo un buen rato ahí abrazado, sintiendo, era él, vamos, era él, su imagen, su olor, quizás más joven de como está últimamente. Y nada, allí me emocioné mucho y me desperté. Es decir, una experiencia corta pero intensa. Y, y nada, y pasaron 2 días Pues y una experiencia. Rubén, Rubén, Sí, decirte que esa experiencia, aunque haya sido corta, pues es maravillosa. pues Es sí. maravillosa porque tú sientes que tú estás con tu padre y además dándole eso, un abrazo y dándole todo tu amor. Te Sí, levantas, sí. te levantas pues lleno, vamos, con un recuerdo precioso de tu padre y una sensación de haber estado con él. Es La una, Eso, verdad pas- que sí, la verdad es que una sí. pasada lo que has vivido. A mí me pasó parecido con mi madre y también me desperté de la emoción. Me duró muy sí, poquito, pero es una Ya, pasada. ya sí. llevo muchas de estas experiencias, no solo con mi madre, con mi padre, sino con mi madre. Es decir, llevo un montón de experiencias de este estilo que te hacen reflexionar sobre, nunca sabes si realmente eran ellos, nunca sabes si es tu subconsciente que crea ese personaje, yo no lo sé. Pero para mí era muy real. Yo creo que fue una experiencia bastante real. Rubén, pero se siente. ¿Tú Sí, en alguna de esas ocasiones has tenido que sentir alguna vez decir, era él seguro o era ella seguro? yo creo que sí. Yo la sensación que me dio es que era real. La sensación que me dio era real. De todas Y formas, bueno, de todas formas, sea o no sea, yo al menos siempre deseo tener alguna experiencia, aunque no sea, porque da igual, porque es lo que tú sientes en ese momento. Tú en ese momento sientes que estás con tu padre, ¿no? Que tú lo sientes. Entonces, a mí me da igual que haya estado de verdad o no, o plantearme si era él de alguna manera o no, porque lo vivido y la sensación es con lo que yo me quedo, sobre todo, o sea, Además, aunque sea una creación, pero como tampoco sabemos digamos, cómo de ligados estamos a esos seres, ¿no? A nuestros ancestros, a nuestros antepasados, sobre todo antepasados recientes, como son nuestros padres. No sabemos qué tipo de relación tenemos ahí a otros niveles, o aunque sea una creación tuya, pero yo creo que sí que hay algo ahí que pudiéramos llamar real, ¿no? Que es real y que no es real.
que eso es muy relativo, ¿no? Todo, ¿no? Yo creo que lo De importante es hecho, cómo te has sentido tú y cómo lo has sentido. cuando lo comenté en el grupo, me parece que fuiste Beatriz, que dijo reto cumplido. Igual es verdad. Y yo no caí en eso del reto cumplido. No pensé, pero es verdad. Porque había que teníamos un reto de conectar con los ancestros, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, Sí. pues no me pareció curioso, Yo creo que la energía del grupo también hace, porque cuando estás con un grupo que todos estamos centrados en hacer las mismas cosas, nos ponemos retos, las prácticas estas que hacemos, parece que no, pero yo siempre lo digo, que 1 más 1 no son 2. 1 más 1 son 5 o 6, por lo menos. Ujú. Y sí que hace, sí. Y Bueno, luego, pues tuve... Ay, perdón. enhorabuena por esa experiencia maravillosa. Pero tuve otra similar, ¿eh? Tuve otra muy similar 2 días después. Pues Eso fíjate. pasó el día 16 de marzo. El día 18 de marzo también tuve un sueño en el cual, pues bueno, era un sueño inconsciente. Bueno, no lo voy a explicar porque no me quiero entretener. Era un sueño inconsciente bastante largo. Y sí que volví a acabar otra vez en el mismo escenario. Es un escenario que se repite mucho en mi sueño recurrente. La vivienda donde vivía con mis padres cuando era un crío. Y se me repitió el escenario otra vez. Y allí paseando por el piso me veo a mi padre allí sentado y allí con plena conciencia, dije, ostras, no puede ser, estoy soñando seguro porque mi padre falleció, lo vi ahí sentado en una silla y esta vez fui yo que se fue, me acerqué a él y le abracé, pero era una imagen muy similar al sueño que tuve hace 2 noches. La imagen era igual porque él iba vestido de blanco, tenía una edad de hace unos 30 años, no la de ahora, unos 30 años para atrás, no la que tenía últimamente, que estaba muy mayor y muy mal, pobrecillo. Y sí, le metí un buen abrazo y al rato desperté. Pues eso también fue una experiencia corta. Aquí quizás tuve un nivel de lucidez más alto, aún más alto que el anterior. Y disfruté mucho, la verdad. Lo que pasa es que esta vez él no me dijo nada ni estaba muy estático. Él simplemente se dejó abrazar, eso sí. Pero bueno, me pareció también curioso, ¿no? Me pareció curioso. Y la verdad es que últimamente tengo un sueño muy espeso, muy profundo, no duermo muchas horas y bueno, en fin, A ver, en eso estamos. esta segunda experiencia es similar, pero es verdad que tú tenías más lucidez porque fuiste tú quien te acercaste a tu padre, ¿no? A darle ese abrazo. Entonces, ahí sí tomaste tú la iniciativa, pero al final el resultado es el mismo porque cuando despertaste pues estaba lleno de ese amor, ¿no? Que tú le diste a tu padre. O sea, una Y experiencia maravillosa. yo es que en todas las experiencias que he tenido, tanto con mi madre como con mi padre, siempre mi corazón hace que vaya a darles un abrazo. Igual no tenemos grandes conversaciones, pero los abrazos están siempre ahí. Los abrazos están siempre ahí. Bueno, Pero no tendría por qué, porque tú puedes ver a tu padre como en un sueño, tú puedes a lo mejor entrar en otra dinámica del sueño diferente, ¿no? ¿Sabes? Pero en tu caso, pues eso de dar ese abrazo y después despertarte es como que te despiertas con todo ese amor que acabas de sentir te de tu despiertas padre. emocionado. En las dos experiencias me desperté con mucha emoción, eso sí que es verdad. Y la Oye, emoción es la que Rubén, me hizo salir de la experiencia. Porque claro, una pregunta, Rubén. Cuando tu padre estaba en vida, ¿vosotros tenéis costumbre de abrazaros normalmente y expresaros el cariño así? normalmente siempre he sido yo hacia él, no él hacia mí. Por eso la primera experiencia para mí fue sorprendente. Es decir, mi padre no era el gran demostrador de cariño. Yo hacia él sí, pero él hacia mí no. La verdad es que no. Él guardaba la distancia, siempre era un poco frío en ese sentido. Pero bueno. Una pregunta, ¿cómo sentiste el abrazo? ¿Lo sentiste físico? ¿Cómo Sí, sentiste ese 100%, contacto? 100% físico. Es decir, yo en todas mis experiencias, tanto con mi madre como con mi padre, siempre los encuentros han sido muy físicos. Aunque es verdad que cuando murió, a los pocos días,
sí que lo vi, pero en aquella ocasión lo quise abrazar y en aquella ocasión no era físico, él era una proyección. Ya lo expliqué hace unos meses cuando, bueno, ya hace bastante. Mi padre murió en julio y esto lo expliqué en agosto. En agosto yo lo abracé, lo vi, pero estaba en blanco y negro y era etéreo totalmente, no era físico. En aquella ocasión no era físico, pero estas veces sí que era físico. Porque a veces con mi madre también he tenido experiencia o que he tenido encuentros etéreos, en plan fantasmal, en plan de que tú lo ves, pero es como una proyección. Es que yo creo, por las experiencias que he tenido, que hay momentos que ellos se proyectan a tu realidad. Es decir, ellos están, creo yo, es algo que me he inventado yo, ellos están en la dimensión C y yo estoy en la dimensión B. Entonces, ellos para comunicarse se proyectan. Y entonces tiene ese aspecto fantasmagórico. Pero en esta ocasión, si es una proyección mía, o yo creo que sí, que era totalmente real, debíamos estar en el mismo contexto. Porque yo creo que los seres fallecidos, cuando se comunican con nosotros, en vigilia a ellos les resulta casi imposible, porque es otra dimensión, pero cuando tú sueñas y a la vez ellos están en otra dimensión, ahí estamos más cerca, ¿no? Por eso en los sueños es más fácil, porque hay como más cercanía, ¿no? Hay como un puente, ¿no? En el mundo de los sueños es un puente entre la dimensión que ellos están y en la que estamos nosotros. Creo yo, claro, todo esto son teorías mías, por supuesto. No puedo dar ninguna explicación científica ni nada, porque son experiencias subjetivas que tenemos. Pero bueno, me resulta muy interesante, la verdad. Las No, pero experiencias más esa, brutales las tuve con mi madre, esa, quizás. esa teoría tuya, Rubén, es la de también muchos autores que hemos leído en sus libros, ¿m? Que dice que estamos más cercanos de nuestros seres queridos fallecidos en sueño, más cercanos que en vigilia, ¿no? Sí, sí, yo creo que es así, porque realmente el mundo de los sueños no deja de ser una dimensión no física, ¿no? Aunque la sintamos como física. Pero con vigilia es esa parte, pero no sé, creo que sí, que es un puente. El mundo de los sueños, o el mundo de los sueños es un puente hacia otros mundos. Yo tengo la seguridad que sí. O hacia otras realidades, podemos decir también. Es que, bueno, hay muchas formas de expresarlo. Existen las dimensiones, sí que existen, no existen. Existen diferentes planos, diferentes frecuencias. Yo creo que sí. Yo creo que hay varias realidades y según sintonizamos con nuestro dial, pues a veces conectamos con unas o con otras. Pues Sí, yo creo que por supuesto el tema del mundo onírico es un puente intermedio, porque está como equidistante, ¿no? De nuestro plano de realidad a otros planos de realidad y es como una vía de entrada mucho más fácil para ellos y para nosotros. Lo bonito es estar consciente, pues para poder sentir ese afecto e incluso si la otra parte también está consciente, porque muchas veces pues parece ser que no están tan conscientes de su situación, están como pasando también una etapa, digamos, de preparación un poco para lo que les viene. Pero cuando ya están conscientes suelen ser experiencias súper emotivas, súper vivas, pero no solo se reduce al mundo de los sueños. En vigilia se manifiesta habitualmente con símbolos, con señales, con coincidencias curiosas que te llevan su recuerdo e incluso con apariciones. Sí, por lo menos en mi tierra, en Galicia, es bastante común que te cuenten historias de aparecidos, dando recados, pero como si te detuvieras en tu casa y te aparece y para decirte, mira, ten cuidado con esto, y se esfuma. O sea que siempre están ahí presentes. Yo tengo una pregunta que haceros, porque yo, por ejemplo, siempre que he tenido experiencias lúcidas con mi madre sí que, en mis experiencias lúcidas, ella sí que ha tenido la capacidad de volar y fue la primera vez que había personajes en mis experiencias que volaban por ellos. Y no sé si os ha pasado, ¿habéis en vuestras experiencias, aparte de volar vosotros? Creo que Pedro sí, Pedro recuerdo que sí que ha hablado con otros soñadores que también han volado y tal,
pero en mis experiencias, pocas experiencias he tenido de que otros personajes vuelen en el sueño, ¿sabes? Pero estando lúcido, ¿te refieres? ¿Eh? Estando lúcido, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, yo Estando solo una lúcido, vez he compartido vuelo con una chica. Mm. Me llevó Yo ella a con, volar a mí. yo con una viejecita que fue la que se me agarró del tobillo y yo, quita, quita, y la señora sonriendo para mí agarrada del tobillo, volando los dos, y a mí me estorbaba, ¿no? Pero sí, volamos juntos, pero porque se me agarró. No, A mí no, no, pero no me refiero a a mí eso, la chica me Miguel. llevó a volar. Fue la Me primera refiero a vez que otra volé persona que tenga consciente. la misma capacidad de volar que tú. Y entonces yo con mi madre, sí, mi madre ya me ha volado varias veces en mis experiencias. Mi madre y luego en Bueno, otros personajes también. No sé, me pareció curioso porque yo llevé ¿Pero os 2 o habéis 3 años. puesto a volar juntos, Rubén, tu madre y tú? Sí, Qué chulo. en 2 ocasiones, en 2 ocasiones. Muy bonito. Incluso, y a mi pareja también. En mi pareja también he volado con ella. Lo que pasa es que ya no se acuerda de nada. Después se despierta y ya no. Pero bueno, yo le he dicho, oye, tú puedes volar, tú tienes esta capacidad. Y ¡pum! Ya ha volado. Pero en cambio, hay otros personajes que lo dices y se te quedan mirando con cara tonita y dice, ¿qué dice este loco? ¿Sabes? Pero bueno, me parece curioso. A mí, estuve 2 o 3 años teniendo experiencias y nunca vi volar a nadie más que yo, pero a los 3 años sí que había personajes que volaban en los sueños, como yo, y dije, ostras. Y Pedro sí que ha tenido muchas experiencias de ese estilo alguna. Yo recuerdo una vez que estuve volando hace tiempo ya, era yo más novato, con un señor mayor y una niña que estaban como jugando, volando y yo quise acompañarlo. Y el hombre mayor cuando bueno, me vio volar por allí y dijo algo así como, no te queda nada por aprender, ¿no? O algo así, me vio volar muy torpemente, ¿no? Porque es verdad que me costaba mucho, me caía, volvía a subir y se reían y me dijo eso, me dice, no te queda nada por aprender, algo así. Digo, vaya tela. Pues mira, ahora Yo que solo estoy yo recordando, he yo, volado, yo solo he volado cuando era pequeña en mis sueños ordinarios que enseñaba a todos mis amigos del barrio de la calle a volar. Pero no he volado con nadie ahora que tengo sueños lúcidos de momento. sí, yo iba a contar, a mí también me ha pasado de pequeño, de estar en una escuela de vuelo que me enseñaban a volar a mí. Y era una escuela que nos lanzábamos por eso, acantilados y tal, y volábamos, ¿no? Y aprendías, te decían cómo tenías que hacer, pero eran sueños ordinarios de aquella. Y ahora en algún sueño lúcido, pues sí enseñé a volar, o sea, con el ejemplo, más que agarrando a alguien y llevándolo conmigo, ¿no? Pero son sueños muy curiosos estos de enseñar a volar. Y no solamente curioso, sino que te hace sentir muy bien cuando estás volando, como muy libre, ¿no? Buah, Una sensación muy plenitud, chula. Mm. sí. Bueno, pues muy bien, enhorabuena, Rubén, por tus 2 experiencias con tu padre. Muy bonito. Pues Roberto, creo que también tenía alguna cosa que contarnos. Pues una sola, porque estoy en el dique seco con todo, pues menos mal que algo me ha pasado. Pues nada, que hace pues unos 3 días o así, bueno, pues está en la cama, relajación y tal. Que por cierto era lo que quería deciros también, que con la respiración embrionaria, si es verdad, en la relajación, esa tensión que os comenté en 2 programas anteriores y tal, se ha ido quitando, ¿vale? Por lo menos la he podido controlar, ¿no? Bueno, pues empezaron las imágenes sinagógicas mirando pues con los ojos cerrados, mirando el fondo negro, tal. Empiezan las espirales blancas, espirales, o sea, circulitos morados con fondo negro y tal. Bueno, y de repente estoy ahí plenamente consciente, los ojos para la glándula pineal, bueno, pues todo esto, ¿no? Y de repente es como si fuera, pero un fogonazo, no como dije como la idea de que encendieran la luz, de que alguien entre en la habitación y encienda la luz, no. Fue como si de repente, yo lo recuerdo como si fuera, pues eso, una luz, pero muy potente, surgida del lado izquierdo, eso sí, del lado izquierdo, ¿vale? Y ya está, o sea, pero un fogonazo que oí hasta, o sea, no lo oí, ¿no? Pero oí hasta el sonido, ¿no? Y, ¿qué pasa? Que me quedé pues a cuadros. Es la primera vez que me ha pasado, nunca me ha pasado ni de crío ni de nada. Y tal cual salí del estado de relajación, digo, "Ala, a dormir".
¿sabes? Porque es que no sabía ni qué hacer con ello. O sea, es la primera vez que me encuentro con eso. Pues yo creo que estabas en la puerta. Te espabiló. Que se me espabiló, vamos, luego tardé en dormirme, ¿eh? Luego tardé, pero sí, me resultó muy curioso porque ya te digo, hombre, luego pensando, digo, bueno, a lo mejor el fogonazo sí era la puerta de entrada pues a algo, ¿no? Pero vamos, me pilló tan de sorpresa y sin saber qué hacer que ahí lo dejé, ¿no? No se ha vuelto a repetir. Una saturación fosfénica, pues. A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado antes de experiencias. Antes de tener experiencias Sí. me ha pasado. Te tenías que haber quedado ahí en la experiencia. Sí. Tenías que haberte quedado observando. Entonces, Laura, vamos a suponer, está uno ahí con la enagogia, ¿no? Y tiene un fogonazo en blanco como le ha pasado a Roberto, o otro día que me pasó a mí, recuerdo esa sensación como de movimiento rápido y de vértigo. Sí. Entonces, es que estás en la puerta, estás en el umbral. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir en el umbral. Por lo menos. Pero Primero no perder los nervios. Primero no perder los nervios porque si no activáis cortisol, que eso os excita de una manera que os corta la entrada. Claro. Tenéis que mantener la calma. Pero es imposible, después de que te pase eso, tú dices, ¡buah! ¡Buah! Pero la segunda, tercera y cuarta vez que te pasa, ya te lo tomas con calma. Pero es lo que dice María José, que es complicado porque primero es una sensación o algo que no te esperas, que te activa todos los sonidos, o sea, todos los sentidos, y mantenerse relajado, pero claro, ¿qué haces? Sigues relajado, silencias la mente dentro de lo que puedes, o intentas levantarte, o sea, ¿qué haces? Es muy difícil. Es que en estas experiencias siempre te puede sorprender. Es que puede haber muchos tipos de experiencias, pueden ser auditivas incluso, pueden ser visuales de todo tipo, pueden ser imágenes, colores, fogonazos. Estás moviendo, digamos, capas más internas, más sutiles, que te traen experiencias más internas y más sutiles. Con lo cual, si tú quieres permanecer en ese estado, tienes que mantener la atención a lo que surja, pero sin esperar. O sea, no puedes ni anticiparte a nada, ni dejar que te excite, ¿no? Porque si no ya te saca de ese estado de... Es como una especie de trance. Ahí estabas como entrando en una especie de trance y a partir de ahí podías entrar en otro tipo de experiencias. Pero claro que lo complicado es mantenerse en el filo de la navaja. Eso es evidente. Lo que yo no sé, yo sé si Roberto, si en ese momento tienes el fogonazo y te metes dentro del fogonazo o pegas un salto, no sé, alguna acción quizás, igual sí que te hubiese permitido tener la experiencia, no sé. Mira, a ver, yo tengo el recuerdo visual, ¿vale? ¿Vosotros sabéis cómo es esa lámpara que hay en los chinos, que es como una especie de cohete que sube y baja algo por dentro? Y es como si fuera un gel que se mueve por dentro, ¿verdad? Unos geles que se mueven. Vale, pues aparte de lo que es el fogonazo, el recuerdo visual que tengo es de eso, entrando por el lado izquierdo, o sea, presentándose de golpe por el lado izquierdo. Es esa forma, ¿vale? De pepino alargado y hasta el fogonazo y verlo blanco, algo así. Dijéramos como si fuera una pequeña grieta, si nos ponemos a imaginar, o por lo menos para explicarme, ¿no? Como si fuera una pequeña grieta de color blanco y lo demás todo negro, ¿vale? Pero eso fue el recuerdo que me queda después del... Roberto, ¿dirías que tenía volumen? Ay. ¿Tenía volumen o era como una luz plana de fondo, por ejemplo? Luz plana. Luz plana. No era en 3D ni nada, no tenía volumen. Era luz plana, pues como si ves, por ejemplo, un telón negro, ¿vale? Y después del fogonazo ves una grieta en el telón negro que al otro lado es todo blanco. Sí. Algo así. Oye, chicos, no me he leído de la experiencia que os he explicado de mi padre y el abrazo, no os he explicado que anteriormente a eso estaba yo durmiendo en la habitación y he visto un reloj que ponía las 72:07 de hora. Y yo digo, me parece que estoy soñando. Y está mi hermana al lado y dice, no, eso es normal, es que este despertador falla, ¿sabes? Y me lo tragué. Y entonces, después sí que tomé lucidez, pero de entrada... y le conté muy fuerte a mi hermano, le conté
ahora es que lo estoy leyendo, que antes no lo leí, que tuve un sueño anterior que soñé con nuestra madre, que estaba fallecida. Fijaos qué curioso. Vivíamos en el piso de cuando éramos niños, pero hablaba de mi madre fallecida, que me parece increíble. Y Roberto, a mí ahora he tenido un sueño esta noche muy vívido, que está en una playa y había una roca que se iluminaba. Una pasada. De repente una roca que había dentro del mar, se ilumina con una luz bestial. Y yo pienso, esto es muy raro, ¿por qué está pasando? Y dándole vueltas porque no lo entendía. Y lástima porque me he despertado, pero yo creo que allí también está a punto si no hubiese despertado, yo creo que habría tomado lucidez ahí. Pero bueno, No mi sé, sueño era muy habrá que... profundo. Yo en mi caso, si se vuelve a repetir, meteré la cabeza por el agujero ese a ver qué me encuentro o qué, pero ya te digo que fue, me sorprendió mucho, pues ya digo que me quedé como diciendo, ¿qué hago? ¿Sabes? Digo, pues a dormir. ¿Tú recuerdas si tenías tensión en los ojos en ese momento? ¿O estabas relajado, no sentías el cuerpo? ¿O sentías tensión como si sintieras la mirada tensa, un poco Mm, crispado, o estabas muy relajado? a ver, no recuerdo si tenía el cuerpo con ingravidez y algo así. Eh, mm, Te diría que no, porque normalmente cuando yo empiezo a ver ya las imágenes de hipnagogia, eh, no tengo tensión porque no recuerdo tener tensión porque las empiezo a seguir, empiezo a jugar con ellas y empiezo a seguirlas. ¿No? A ver por dónde acaba. Ah, pues mira, acaba por la izquierda y ahora rebota para allá y las empiezo a seguir. No tenía tensión porque de recordarlo es como si yo me forzara a seguir viendo ese fondo negro. No tengo ese recuerdo. No. Pues, Así pues nada, hay que que seguir practicándolo eso, ¿eh? Eso es interesante. estoy a la Próxima puerta. A la puerta estoy. La próxima vez, Roberto, y yo intentaré hacer lo mismo, cuando pase eso, aunque no podamos evitarnos emocionarnos de que ha pasado algo fuera de lo común, intentar no movernos y volver otra vez a relajarnos y seguir con la Sí, hipnagogia a ver si tenemos suerte. Volver a sí, repetirlo. si te pasa esto otra vez, para volver a retomarlo, trata de activar otra vez el nervio vago con la respiración embrionaria, porque eso lo que te Sí. hace es quitarte el cortisol y darte como la calma, ¿no? Como si fuera la Ajá. antesala antes de quedarte dormido y para Sí. recobrar un poco ese estado de paz que tenías. Vale. Vale, pues ya os diré que hay al otro lado, si veo algo. Detrás del velo. A ver, esperemos a ver que me encuentro. Muy bien. Seguro que tarde o temprano pasas al otro lado. Hombre, Y sobre lo que Algún día comentaba pasarás. Rubén, ¿os fijáis que cuando pasa eso de que estás con un reloj que da una hora muy, muy rara o ves algo que es extraño y le preguntas a alguien, siempre te va a decir que eso es normal, que te busque una justificación? No hay ninguno que te diga, sí, sí, tienes razón, esto es muy raro, es que estás soñando. Siempre lo contrario, siempre nos tratan de confundir. Nos boicoteamos nosotros mismos. Sí, sí, exactamente, es que es Sí, eso. Claro. muy bien. Bueno, pues si queréis vamos a comentar un poco cómo sigue el grupo de las prácticas por 120 días del libro Detrás del velo. Si queréis comentamos las prácticas un poco cómo van. Esta es la tercera semana. Miguel envió las instrucciones de las prácticas de la tercera semana. Así que bueno, a ver, Miguel, cuéntanos qué tal, cómo va el grupo. Bueno, el grupo ahora está por la tercera semana, que es las manos sanadoras, que seguimos intensificando las sensaciones para estar receptivos pues a todo lo que venga por el oído, por la vista, ahora por el tacto, por un poco las energías que llaman etéricas. Y hay que seguir perseverando en esta fase porque todo lo que aprendamos de las sensaciones más internas nos van a ayudar ya en el siguiente ciclo, que va a ser ya de realmente de buscar experiencias lúcidas, nos van a ayudar a tener experiencias lúcidas vibrantes, pues intensas y lo más largas posibles, ¿no? Entonces, es como un entrenamiento, como que estamos haciendo músculo en la parte de las sensaciones. O sea que hay que perseverar porque aunque pueda parecer complicado, sí se puede seguir aprendiendo y profundizando en las percepciones, ¿no? En las manos sanadoras,
pues estas manos que se sitúan arriba, se sitúan a los costados, por debajo, etcétera. Bueno, ya tenemos las instrucciones todas en el grupo. Pues eso es una parte más. Hay que seguir en ello. Dijéramos que estamos en una fase de calentamiento previo. Sí, viene siendo eso, sí, el calentamiento, Sí. justo. Estamos Ahí va. aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a sentirnos, ¿no? Que eso es súper importante, vamos. Claro. Sí. A mí este tipo de práctica, ¿no? A mí, la de las manos sanadoras me gusta mucho. La suelo practicar cada vez que me meto en la cama. Y me recuerda mucho a la técnica SIL, ¿no? Que otra vez hemos hablado de ella y la hemos practicado y Exacto. eso. Y ese tipo de práctica no sensitiva antes de dormirme o después de un way back to bed y demás, es lo que yo he notado que me hacen que me llevan a sueños como más vívidos, ¿no? A tener sueños muy vívidos, con mucho detalle, que después recuerdo muy bien. Y bueno, ya sabemos que ese tipo de sueños es como la antesala al sueño lúcido, ¿no? Mm. Así Es que yo básico. creo que son prácticas que son muy positivas, que hay que seguir profundizando en ellas. Sí, muy bien. Pues tienes suerte, Pedro, porque a mí me dejan cao el tema este de imaginarme que me hago, porque hemos parecido como hacerse Reiki o algo así. Claro. Todas las prácticas me llevan al sueño ya de por sí, o sea, es una cosa descomunal. A mí me pasa como a ti, me deja más a gusto dormida. Pero lo que se Sí. busca, ¿no? Lo que se busca es quedarse dormido. Yo me quedo dormido también, pero después noto eso, que mis sueños son como más vívidos, más sueños como más extraños, con escenarios poco habituales, ¿no? A los que yo suelo tener normalmente. Entonces me gusta ese tipo de tener ese tipo de Sí. experiencias, ¿no? Aunque no Pues Yo sean no ya Ahora estoy que lo prácticas. dices, recordando sueños estos días, no estoy La recordando. verdad que sí. ahora que lo dices, yo ¿Verdad? estoy teniendo unos sueños muy extraños. Uf, pues yo también. Yo, mira, Una- he estado negociando con un extraterrestre que parecía salido de la película esta de Star Trek, de estos que tenían media cabeza así con costo y tal, y yo le estaba convenciendo de que no nos invadiera, porque él estaba empeñado y quería conquistar la Tierra, y yo, pero mira, piénsatelo, nosotros no te vamos a ofrecer nada que te interese, bla, 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 bla. Y él empeñado, él era un conquistador, y yo, que no, que aquí no vengas. Y estábamos ahí un mano a mano. Pues Qué atención, bueno. primicia, gracias a Miguel no nos han invadido los extraterrestres. Ahí está, Es nuestro embajador en me pongo la medalla. Sí, sí, Una, sí. una pregunta, bueno, una pregunta, un inciso. Habéis dicho de que estáis teniendo sueños distintos. ¿Puede ser que la forma de meditación, la forma de relajación, al cambiarla, provoque escenarios distintos? ¿No sea siempre lo mismo? A ver, sí es verdad que cuando algo se da bien, ¿para qué cambiar? Seguimos por ahí y tiramos para adelante, ¿vale? Pero el cambiar... el cambiar la meditación llegando al mismo punto de relajación, pero solamente cambiarlo, puede incidir en que tengamos escenarios distintos. Yo no me había Esa- fijado. Yo no me había Es fijado hasta algo que me lo que habéis se dicho comenta en ahora. el libro, ¿eh? Se comenta en el libro precisamente eso, de que estas prácticas te llevan primero a tener sueños más vívidos y de temáticas muy diversas. No la típica temática de tu día de vigilia que te la llevas a la noche con tus ansiedades y con todo eso, sino que Sí, ya es otro tipo de experiencias, donde descubres, hay más fantasía y pues hay más universos dispares, ¿no? Pueden aparecer. Y esa es la antesala a darte cuenta de que estás soñando. Si no tienes sueños donde aparezcan cosas extrañas, claro. difícilmente vas a saber que estás soñando, porque lo cotidiano en el sueño nos va a parecer como si fuera vigilia y no nos vamos a cuestionar que estamos soñando. Ajá. Sí, sí, sí. Y sobre todo que Vale. sean esos sueños más vívidos, ¿no? Es más fácil que tenga un poco más de lucidez, ¿no? Están más cerca de la Claro, lucidez. Yo tú quiero lo has dicho, comentar estamos algo. en la fase ponte vívido. Yo quiero comentar algo. A veces está Vale. pasando lo mismo. Yo estoy en una fase muy extraña ahora mismo, porque aparte de que tengo un sueño muy profundo, que normalmente yo nunca he tenido un sueño tan profundo y tal, otra cosa es decir, luego lo comentaremos en el libro que vamos a comentar, lo que es como si las prácticas que estamos haciendo y las experiencias que estamos teniendo nos empoderaran un poquito más en vigilia, porque yo antes me preocupaban una serie de cosas, en vigilia, que ahora mismo no me preocupan. Es decir, es como que no me afectan según qué cosas. Otras sí, otras sí. No sé, yo estoy llegando a pensar, ostras, antes me preocupaba un montón esta cosa y ahora no. Es verdad que hay otras que sí, ojo, que hay otras que sí. Y también
es verdad lo que comenta Miguel y lo que es verdad que los escenarios me han cambiado un poco en los Rubén, sueños. una cosa en relación a lo que acabas de decir, recuerdo que creo que era la primera semana de las prácticas de detrás del velo, decían que eso que teníamos que aprender un poco a no sentirnos tan afectados con las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Que era un ejercicio, una práctica, ¿no? Controlar un poco las emociones, ¿no? Ser un poquito más racional en cuanto a las emociones y que esa es una práctica en estas cuestiones. A lo mejor tú eso lo has trasladado ya a la vigilia, ¿no? Pero no en todos los aspectos, ¿eh? En algunos, ¿eh? Hay cosas que me siguen alterando mucho, por lo que he visto recientemente. Bueno, poco a Pero poco, bueno, hay poco a otras que poco. no. Por lo tanto, es decir, Es que nos mantiene más centrados la práctica, más centrados en, digamos, un centro de gravedad interior que ya no eres ya no reaccionas tanto a ciertos estímulos exteriores que antes te podían crispar o te podían evadirte pensando en cosas del futuro o cosas del pasado. Te mantienen centrado. A mí por lo menos me mantiene bastante centrado. porque Miguel, también las prácticas estas que estamos haciendo y las que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, yo consigo vaciar bastante la mente ya por la noche, que antes no era así, de Claro. preocupaciones. Porque yo, por ejemplo, como bien comentaba María, las prácticas es verdad que me duermo también últimamente, todas que hacemos. Pero ya el primer éxito es que te vas a dormir y vacías la mente de todos los problemas, de todas las preocupaciones y te centras en lo que estás haciendo. Es un mindfulness nocturno, ¿no? Por decirlo así. Y no olvidéis que si lo practicáis a la hora de acostaros, podéis tener la sorpresa de un will, o sea, de pasar directamente conscientes a una experiencia lúcida. Y eso es impagable, es una maravilla. Sí, Eso es muy sí, difícil, pero sí. No, quita la palabra difícil. Que no te haya pasado no quiere decir que sea más o menos difícil. Mm, Eso hay que quitar la palabra difícil del vocabulario. sí. Simplemente hay que ir a por ello, nada más. Ujú. Muy bien. Pues hecho el repaso a las prácticas del grupo, pues si queréis comenzamos a hablar del libro de Pedro. Así que, bueno, hay que presentar a Pedro como se merece y quién mejor que Miguel. Miguel, preséntanos al autor del libro. Pues bueno, a ver, ¿qué decir de nuestro gran Pedro Estudillo? Bueno, ya todos lo conocéis por este grupo que tenemos tan chulo del club de lectura, ¿no? Pero bueno, yo os voy a hacer un poco, pues una presentación un poco más oficial. Entonces, por supuesto, es un placer presentarles a Pedro Estudillo, un autor cuya trayectoria literaria está profundamente ligada a la exploración de la conciencia y los misterios de la mente humana. Nacido el 5 de agosto de 1969, o sea que está hecho un chaval, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, lugar donde reside actualmente. Pedro ha dedicado gran parte de su vida a la escritura y a la investigación de los planos más sutiles de nuestra existencia. Entre los años 2007 y 2014 consolidó una prolífica carrera con obras como Un nuevo horizonte, El tiempo del Mesías y Tratados sobre la sabiduría. Su talento narrativo ha sido reconocido con galardones como el segundo premio de novela de la Fundación Imprimatur por Érase una vez en Mesopotamia y el tercer premio de relato por El destino de un guerrero. Tras un periodo de silencio editorial, Pedro Estudillo regresa con El aprendiz de Jaguar, una obra que no es solo ficción, sino el resultado de años de estudio, investigación y experimentación personal sobre los fenómenos del sueño. El autor se ha especializado en temas complejos y a menudo incomprendidos, como la parálisis del sueño y los sueños lúcidos, las proyecciones astrales. Lo que define a Pedro no es solo su capacidad narrativa, sino su vocación de servicio. Escribió esta novela con el deseo sincero de sembrar una semilla de esperanza en aquellos que sufren trastornos del sueño en soledad e incomprensión, ofreciéndoles el conocimiento necesario para transformar el miedo en una herramienta de aprendizaje. Más allá de sus libros, Pedro es un activo divulgador de lo que él denomina el camino espiritual, y así coadministra el grupo de Telegram Entre Mundos y dirige el canal de YouTube Navegante de los Sueños,
donde comparte análisis literarios y experiencias sobre la exploración extracorpórea. Hoy nos acompaña un autor que invita a sus lectores a cuestionar la frontera entre lo real y lo imaginario, y que nos recuerda que, tanto en los sueños como en la vida, todos tenemos el poder de enfrentar nuestras propias sombras. Bueno, y Pues eso lo has estupendo. improvisado tú en un momento, vamos. Esa Sí, presentación. sí. En un momentito. Me cachis en la Es mar. que es muy fácil, contigo es muy fácil, Pedro. Por cierto, tengo que dar una buena noticia, me lo has recordado ahora, que esta semana he llegado a los 1000 suscriptores. Ya voy por 1011 o 1012 así, y esta semana he llegado a los 1000. Va subiendo Qué gracias bien. a este club de lectura, ¿eh? Hay que Enhorabuena. decirlo. A vosotros. Enhorabuena, Pedro. A ver, yo creo que te lo mereces, Pedro, porque la verdad que eres un número uno como soñador lúcido. Quien quiera seguir experiencia y aprender, qué mejor que contigo. Es que lo demuestras cada vez que nos reunimos. El único que cumple siempre todos los retos, siempre Sí. siempre tiene experiencias. Eres un experto soñador lúcido. Así que la gente que quiera aprender, pues qué mejor que contigo. Es que no hay Gracias a otra. vuestra ayuda, ¿eh? Y a la ayuda del grupo general. Eso por delante siempre, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Nada, gracias a ti porque contigo Gracias a aprendemos ti. muchísimo también. Y bueno, No pues solo aprendemos, yo quiero decir una cosa, no solo aprendemos, sino que se presentan nuestras experiencias, como a María José, que María José no había tenido experiencia, se le presentó y a mí también me ha parecido alguna vez, Pedro. Y a mí también me ha parecido Pedro. Se me echó Bueno, una a mí manta también por me parece encima. vosotros, ¿eh? Normal, estamos ya hay una unión aquí que ya es imposible de que desaparezca, ¿no? Así que en nada estamos ya haciendo sueños compartidos, ¿eh? Ay, sí. Ay, sería Ojalá. sería Pues buenísimo hacer La verdad un que sueño sí. compartido. Buah. Buah, Yo sería creo un que cuando puntazo, terminemos sí. el curso podremos hacer un sueño compartido. Pues Ahí mira, pues no tenemos al sería método. mal fin de curso, ¿eh? No sería mal fin de curso. Sería No, el examen final genial. nos vamos de excursión a la playa. a ver, yo Pues tengo que sí. decir que el libro de Pedro, El destino de un guerrero, a mí, que lo he leído, a mí me encantó. A mí me encantó ese. Oh, mira. Sí, Sí, me sí, encantó. yo también lo he leído, sí. Escribe muy bien, Pedro, sí. Sí, Ah, sí. yo ese no lo he No es por leído. dar coba, pero escribe muy bien. Soy muy peloto usted, ¿eh? Tenéis que Eso es criticar bueno. duramente. Tienes Yo suerte de apenas te tener haré alguna gente, crítica, ¿eh? Yo avanzo que Pedro. te haré alguna crítica. Bueno, Yo que también he escrito un libro, bueno, he escrito mucho, pero publicado solamente he publicado uno. sí, Y un me ha inciso. gustado. Y un Sí, inciso, aquí tenemos también a otra escritora, María José, ¿eh? Ojo, ojo, a ver si algún El día siguiente, leemos será algo el de siguiente. ella. a mí me ha gustado tu manera de escribir. Me ha gustado, sí. Nada, muchas gracias. Bueno, pues hacemos una ronda para comentar qué nos ha parecido el libro. Empezamos por Miguel, ya que has presentado a Pedro. Empezamos por ti. Bueno, el libro se lee con suma facilidad, es entretenido, engancha. Solo tiene un gran defecto y es que el libro se hace corto. Le faltan unas 50 páginas más por lo menos. Sí, Ahí sí, 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 queríamos más. sí, sí. Y además, digamos que de una manera muy pedagógica, lo cual me parece que es una gran función que hace el libro, pues se enseña pues cómo tratar con las parálisis del sueño, ¿no? Que es algo que yo no sé, yo creo que casi todos los que hemos empezado con los sueños lúcidos hemos tenido alguna experiencia que ha sido bastante aterradora y un momento en el que no conocíamos nada de esto. Y entonces es un buen libro para quien quiera leerlo, pues yo creo que ya va a ir bastante prevenido. Aparte de que pues, ha hecho una trama muy rica en matices, con muchos aspectos para poder comentar y yo creo que es un libro muy bueno para leer, vamos. Yo lo recomiendo totalmente. Muy bien. A ver, Laura, ¿qué te ha parecido el libro? A mí me ha encantado. Me ha encantado porque yo soy de tiro fijo. Yo siempre estoy leyendo sobre sueños lúcidos, viajes astrales. No salgo de ese tema. Y de vez en cuando me gusta leer una novela, pero si se queda en el mismo tema, pues mejor todavía. Y este libro, pues claro, una novela que va sobre el tema que me gusta, pues ya no podía ser mejor. Aparte está escrito súper bonito y con mucho corazón. El tema de los animales de poder,
que a lo mejor no se mete ahí, pero bueno, el tema del jaguar también me ha gustado mucho. Sí, en general, precioso el libro. Me lo he leído 2 veces ya. Muy bien, Muy Laura. bonito. A ver, María José, ¿qué te ha parecido el libro? Pues a mí el libro me ha gustado, me ha sorprendido mucho el símil o el paralelismo que hace entre la historia del jaguar, la familia, o sea, cómo funciona, y luego la historia de Jorge, ¿no? Era como 2 historias que se entrelazan en 2 sistemas, ¿no? Eso me ha gustado bastante. Al principio digo, ¿por qué? Pero luego digo, sí, me está cuadrando todo, me ha gustado. Me ha gustado que meta temas emotivos, porque siempre empatizas con los personajes cuando hay cosas emotivas de por medio. Y bueno, la historia finalmente se desarrolla bien y yo creo que también finaliza bastante bien, todo bien cerrado. La verdad es que el libro me ha gustado bastante. Sí, yo novelas no leo nunca, porque digo, ¿para qué voy a leer una novela? Pues ya, o sea, ya me la invento yo, nunca leo novelas. Pero me ha gustado porque me parece que es pues como si fuera una novela de investigación y la veo para todas las edades, además. Me ha gustado. Muy bien. Roberto, ¿qué te ha parecido el libro? A mí me pareció corto. A eso le falta, vamos, le falta lo que hemos dicho antes, 50 páginas o más. Me ha enganchado desde el principio. Me ha gustado mucho la descripción de las escenas, porque es que provoca que lo imagines como si estuvieras ahí. Y luego el paralelismo, como dijo María José también, del crecimiento del animal de poder, del jaguar, y el crecimiento interno de Jorge, poquito a poco, frente a los miedos, frente a las parálisis y todo lo que de alguna manera experimentamos o hemos experimentado alguna vez sobre ello, ¿no? Que te pasa y dices, ¿qué es esto? ¿En qué no encuentro explicación? Y tú de alguna manera arrojas luz sobre ello, por lo menos tanto a las personas que no saben qué les puede estar pasando, como a nosotros que de alguna manera tenemos más experiencia y bueno, conjugando ahí lo que es la pues novela con investigación, con lo que has pasado, con tus experiencias, etcétera, me ha resultado muy ameno y ya te digo, muy corto, ¿eh? Muy corto, ¿eh? La verdad que engancha a las pocas páginas. A mí me gustó mucho. Muy bien. Rubén, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, yo lo he dicho, voy a hacer una crítica, ¿eh? Menos mal. No, pero te lo voy a decir. Yo sabes qué ocurre, que el libro es una pasada, está súper bien narrado, el argumento es buenísimo, pero la parte del principio del libro es muy triste. Y yo tengo la extraña habilidad, de que todo lo que leo lo veo en mi cabeza y lo reproduzco. Y claro, yo si hubiese sido un libro que no me hubiese comprometido a leerlo, quizá lo hubiese dejado, porque claro, cuando ves que tiene estas experiencias tan terribles, en fin, en la familia en la que estaba el chaval y todo el tema, digo, uff, no quiero saber nada de cosas de este estilo. Aunque después sí que es verdad que hay un crecimiento del personaje de Jorge y hay un empoderamiento, ¿no? Hay un empoderamiento, que ese empoderamiento que tiene por las noches se traslada a vigilia, y eso es bestial, eso es brutal. Eso es la mejor parte del libro, el empoderamiento y también la ayuda que recibe el chaval, ¿no? Y en el fondo, este libro es buenísimo para todos aquellos, no solo niños y adolescentes, todas aquellas personas que sufran estas situaciones, ¿no? De noches, cosas raras que no tienen explicación, un poco dar luz sobre este tema, porque hay gente que les ocurren estas cosas y no saben por qué. Y bueno, si es niños y adolescentes, ni te cuento, ¿no? Entonces, la forma de narrarlo es incluso poética. Yo la parte del jaguar, eso es poesía pura, eso es como explica la descripción. La forma de narrar es muy bonita, muy poética. Y tampoco lo que no me ha cuadrado es la parte final del libro, sobre todo con el sueño que tiene el personaje, el último sueño,
que hay un evento así como desgraciado y esa parte tampoco me ha gustado porque también era un poco triste, ¿no? Aunque no deja de ser una experiencia que sí que tenía que pasar, ¿no? Que tenía que reconocer el personaje. Pero bueno, en general muy bien, ¿eh? Solo estas dos pequeñas críticas, que más es por mí quizás, que no me gusta este tipo, perdona que la voz la tengo un poco jodida. Quizás es por mí que cuando veo una película o algo hay escenas un poco chungas, ya lo quito. Ujú. Muy bien, Rubén. Pues nada, yo coincido con vosotros. A mí me ha gustado mucho el libro. Pedro pues tiene esa capacidad de meterte en la historia, pero gracias a su forma de escribir, ¿no? Te describe todo, ¿no? Paisajes, emociones de una forma muy especial que hace que tú lo vivas. Así que por eso te mete en la historia y al final te engancha, también te engancha porque introduce esos temas que nos interesan tanto, que son el tema de la parálisis, el viaje astral, etcétera. Y como conocedor número uno de estos fenómenos, pues lo incluye en la novela y eso también engancha, nos engancha a nosotros que nos gustan estos temas. Con Rubén estoy en parte también de acuerdo, que es verdad que cuando llegan esos momentos de tristeza, pues, pues es verdad, pero bueno, eso también es lo bueno que tiene el libro, porque si no te llegara al corazón, pues entonces será que el autor no ha conseguido transmitirte lo que te quería transmitir. Y se ha Es que conseguido en ti. Beatriz, perdón que te interrumpa, pero es verdad que aquellas personas que tienen un mayor crecimiento personal a veces han tenido que pasar situaciones muy duras, ¿vale? Como es el caso de este chaval, del personaje Y de hecho, también lo he estado pensando, y chavales de esa edad, que vean la situación de este niño, que de este chaval, que no tengan situaciones tan críticas, pero sean medio críticas, dirán, joder, si el chaval este ha evolucionado de esta manera, yo también puedo, ¿sabes? No sé, es lo que creo que luego no lo haría el autor. Yo creo que es uno de los incentivos, ¿no? De haber escrito este libro, quizás, Claro, ¿no? Quizás. sí, sí. Pero es verdad que estoy contigo, que a mí, por ejemplo, no me gusta ni ver películas tristes que me hagan llorar, ni leer libros tristes que me hagan llorar. Yo hace poco leí un libro que me hizo llorar y digo, pues si lo llegas a ver no lo hubiera leído. Así que en ese aspecto estoy contigo, ¿no? Pero bueno, que es verdad que si consigue eso un autor es porque lo ha escrito bien, ¿no? Porque tiene esa capacidad de llegar a tu corazón. Si no, no te pasaría eso. Así que, Miguel, tú estás hablando, no se te escucha, Miguel. Una buena novela tiene que ser capaz de emocionarte, tiene que manejar los sentimientos y claro, no siempre va a ser un sentimiento de la cresta de la ola, pues a veces hay sentimientos pues, más tristes, porque en ese contraste pues también está la vida de la novela, ¿no? Mm. A mí eso me ha gustado, que refleje emociones. Eh, me gustaría preguntarle a Pedro, ya que hemos hablado ya todos, ¿no? Del libro, Sí, sí. sobre por qué que al principio de la novela pues comenta, ¿no? Que, bueno, un poco que hay experiencias que parecen fantasiosas pero que son reales y viceversa. Me gustaría un poco que él contara algo en su experiencia personal, qué ha podido ser real, verídico, que le haya, digamos, hecho para describir tan fácilmente la parálisis del sueño. Bueno, vamos a ver. Lo primero, el libro es una novela de ficción, ¿no? Pero sí que es verdad que no tiene nada que ver conmigo, en el sentido de que yo no he tenido ese tipo de experiencia, ese tipo de vida, afortunadamente, ¿no? Pues como comentáis, la verdad es que bueno, que el protagonista pues tiene una realidad bastante durilla, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todo camino del héroe empieza así, ¿no? Una realidad dura de la que tiene que ir saliendo, ¿no? A base de un crecimiento personal. ¿Qué hay de mía o de realidad? Bueno, vosotros lo sabéis perfectamente porque me acompañé hace ya mucho tiempo, ¿no? Las experiencias lúcidas, hemos compartido muchas veces los sueños que tenemos.
el tipo de experiencia no solo ya de ensueño, sino también de parálisis, en fin, de cosas raras como las que habéis comentado antes Roberto, de las luces y demás. Pues todo ese tipo de experiencias también las he tenido yo, ¿no? Yo no he tenido, no sé si la fortuna o la desgracia, ¿no? De no tener este tipo de experiencia en mi niñez y mi juventud, cuando no sabía nada de este tema. He empezado a tenerla una vez que ya me he empezado a interesar y a leer y a escuchar autores y demás. Entonces, cuando yo empecé a tener ya este tipo de experiencia, pero ya con un conocimiento, ¿no? Entonces, yo he pasado por casi todo, no voy a decir todas, ¿no? Ni exactamente igual, las experiencias que se relatan en el libro, pero sí muchas muy parecidas y en las que yo me he basado. Pero claro, yo las he vivido de una manera diferente al protagonista, porque yo las he vivido desde un conocimiento, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Yo he vivido la parálisis, he vivido esas presencias, ¿no? Y que se escuchen esas sombras y ese sentir que se te sube que encima y, en fin, experiencias que podían ser amenazantes, ¿no? Y que, bueno, estamos hartos de leer también de personas que se aproximan al grupo de Telegram o a los chats y las comentan, ¿no? O las recuerdan de su niñez y la comentan como algo, en fin, que le produjo mucha ansiedad y mucho miedo, ¿no? Incluso muchos dicen que a partir de ahí ya se bloquean, ¿no? Y dejan de tener experiencias de este tipo durante años, ¿no? Por el miedo mismo, ¿no? Hasta que ya cuando son adultos, pues vuelven ya de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, que estas experiencias, la mayoría, pues, están sacadas de eso, de mi propia experiencia y de las que he leído del grupo, de las vuestras, en fin, seguro que muchas de ellas os sonarán, ¿no? Los sueños, pues, son los sueños que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿no? O por lo menos muy parecidos. Así que, sí, dime, José. Yo tengo una opinión con esto que estaban comentando los compañeros y aparte de lo que estás diciendo tú, que a lo mejor me equivoco, corrígeme si es así, pero bajo mi punto de vista, después de haber leído tu libro, he tomado conciencia de algo y es que la historia triste del libro que pones, yo creo que es absolutamente necesaria para que se entienda la transformación que sufre Jorge a partir de empoderarse en cuanto a sus salidas al astral y de los sueños lúcidos y esto. Y yo creo que eso también a las personas que tenemos sueños lúcidos o viajes astrales, ese cambio interior también nos sucede, seamos o no conscientes. Y hay una diferencia en cuanto a la manera de enfocar la vida antes de empezar a tener sueños lúcidos y ya después de un tiempo de tener sueños lúcidos, hay algo que cambia dentro de ti en lo más profundo que te hace percibir la vida de otra manera y te empodera también. O sea, creo que es un reflejo esa historia de lo que nos pasa en la realidad a todos nosotros. Yo por lo Totalmente. menos he sido consciente a raíz de leer el libro que esa transformación yo también la he estado sufriendo desde que tengo los sueños lúcidos. Totalmente, totalmente. Vamos, yo también veo en mí ese reflejo de este tipo de experiencia, como en la vigilia se va notando, ¿no? Incluso en tonterías, ¿no? Por contar una anécdota, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Yo siempre he tenido mucho respeto, ¿no? Por no llamar miedo o sea, cuando iba a las ferias y eso de montarme en atracciones que sean como muy peligrosas, ¿no? De mucha altura, mucha velocidad y demás. Yo iba y bueno, lo miraba y digo, ya, ¿qué necesidad tengo yo de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues la última vez que estuve hace poco tiempo, ¿no? Que me llevé a mi hija a Disney, ¿no? A Disneyland París, eh, me probé todas las atracciones, las montañas rusas más peligrosas, las más rápidas, con más looping, no dejé ni una detrás. Y las disfruté de una manera, y es que yo recordaba cómo yo esto lo he hecho en sueños lúcidos, ¿no? Lo de volar a mucha velocidad, dar vueltas, y yo creo que eso ha influido, pero un montón, vamos. Y no solo me atreví a algo que yo nunca ni se me hubiera pasado por la cabeza por miedo, sino que además lo disfruté y lo recordaba de la experiencia lúcida que había tenido en sueños. O sea, que esto que parece una tontería, pues bueno, yo tampoco en mi vida he tenido experiencias trágicas y demás como el personaje, como para poder contarlas, ¿no? Entonces, a lo mejor se refleja en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo estoy totalmente convencido de que este tipo de experiencias nos transforman también en vigilia, ¿no? Pero Pedro, también lo interesante del libro es que Jorge se empodera tanto que esa timidez que tiene el personaje de que le gusta la chica esta, la Lupe, ¿no? Se decide a declararse, a querer salir con ella
Y luego también otro aspecto del libro muy interesante es que busca, él, Rosa le ayuda, la madre de Lupe, le ayuda al chaval, ¿no? Le ayuda a entender lo que le está pasando y tal. Pero es un poco quizás lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, de colgar estos podcasts, de hablar sobre el tema. A lo mejor hay gente que nunca en la vida ha tenido experiencia, nunca ha sabido lo que le pasaba, y a raíz de escucharnos o a raíz de entrar en el grupo de Telegram de Entre Mundos, lo que sea, pues somos como esa Rosa, ¿no? Que le echamos un cable a entender y a comprender lo que les pasa, y eso supone no solamente poner conciencia, que eso es muy importante, poner conciencia a todo lo que nos pasa, sino empoderarnos, ¿no? Es que el jaguar, la comparativa que has hecho entre el jaguar y el chaval, al final el jaguar es un animal empoderado, ¿no? Es empoderado porque ni tiene miedo al enfrentamiento en la selva, todo lo que dedicas al enfrentamiento, ¿no? A los enfrentamientos. Luego es brutal también la experiencia que tiene el chaval, esa me ha encantado, que se transforma en jaguar en una de las experiencias que tiene por la noche, de forma consciente. Eso es brutal. Eso incluso Yo eso lo he hecho también, ¿eh? En sueños lúcidos yo me he yo no lo he transformado en conseguido nunca animales. y es algo que me parece brutal. Eso de transformarte en un animal. Ostras, eso lo tienes que explicar, Pedro. Tu experiencia personal de transformarte en un animal Sí, y sí, en sentirte... sueño lúcido, conscientemente, decir, pues Explícalo, ahora explícalo. tuve un sueño lúcido, por ejemplo, hace ya tiempo, ¿no? Hace ya años, ¿no? En lo que bueno, mi reto, ¿no? Mi plan de acción era ese, transformarme en diferentes animales. Me transformé primero en un lobo, después en un caballo y por último en un águila, ¿no? Y los tres, pero uno detrás de otro, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en caballo, pues yo iba corriendo como un caballo, veía a otros caballos al lado mío corriendo y yo iba galopando, ¿no? Como un caballo. Después me transformo en una especie de perro, de lobo, así, un perro, un pastor alemán, de ese tipo, ¿no? Y veo cómo me enfrento a unos gatos, los gatos se asustan, ¿no? Cuando me ven, echan a correr, ¿no? Los pobres asustados. Y cuando me transformo en águila, pues echo a volar, ¿no? Y ahí ya fue cuando ya se me fue la experiencia, ¿no? Porque echo a volar y me veo de repente en el cielo, pues como una especie de cable o demás que se me cruzan y esa impresión que me causaron, ¿no? Al parecer que iba a chocar, pues ya me despertaron. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. También tuve otro que me transformaba en delfín y nadaba junto a delfines y saltaba por encima del agua junto a ellos. También fue una experiencia muy bonita, muy chula, ¿eh? Son experiencias chamánicas en toda regla, ¿eh? El transformarse en Me lo animales. voy a poner en mi listado de retos personales. Hombre, esto es una pasada, Pedro, es una pasada. Claro, claro. Sí, porque la persona que ayuda, pues tiene también una educación chamánica, ¿no? Y por eso también Claro. la figura del jaguar, ¿no? Claro, yo me centro en la cultura chamánica centroamericana, ¿no? De los nahuales, ¿no? Pero bueno, no que sea yo precisamente un experto en ese tema, ni que yo lo siga, ni mucho menos, pero bueno, me pareció bonita, ¿no? Me pareció una forma bonita de acercar el fenómeno, ¿no? a la gente, ¿no? Que no lo conocieran y yo creo que no ha resultado mal, ¿no? Mm. Además, es una chamana que tiene una virtud y es que es capaz de mantener su tradición, sus amuletos, sus saumerios, etcétera, pero también es capaz de explicarle a Jorge lo que le está pasando de una manera que podríamos ahora decir que es muy actual, ¿no? Muy en línea con las corrientes también psicológicas del momento, que para quitarle pues dramatismo y para que él también vaya aprendiendo a poder dominarlas. Y una pregunta, Pedro, en esa escena que el zagal va nervioso y que ella le prepara una hierba que con el humo el zagal así entra en un estado como alterado de conciencia y tal, ¿eso lo habrás investigado? ¿Eso qué es? El copal, ¿no? Sí, ese es un ritual que el copal es una hierba sagrada, ¿no? Como tantas otras que utilizan ellos allí. Y sí, vamos, estuve leyendo e investigando un poco y es uno de los muchos rituales, ¿no? Una de las muchas hierbas que utilizan como para sus rituales, ¿no? De limpieza y demás. Sí, sí. Pero el copal no produce ningún tipo de alteración de conciencia. ¿En concreto o sí? ¿O ella Eh, aparte le hace algo? O sea, ¿hay algo dentro de esa situación que suceda en los rituales de ellos?
No lo sé exactamente, no tiene por qué. El copal más bien se utiliza como limpieza, ¿no? Limpieza espiritual, limpieza energética, ¿no? Lo que Ah, suelen hacer con los inciensos, ¿no? Con las plumas y todo esto. Pero bueno, yo también he echado un poquito a volar la imaginación, ¿no? Ujú. Todo lo que, no sé, me he puesto también en lugar del chaval, ¿no? En esa situación tan novedosa, ¿no? Y cómo le envuelve, ¿no? Todo ese espíritu, ¿no? También hay que ver un poco también me he imaginado yo cómo esa mujer, eso tiene una serie de poderes, ¿no? Es chamánico, ¿no? De hecho, ella como que intuye siempre el estado en el que está el chaval. Entonces también lo que me he imaginado que ella es la que ha producido que el chaval entrase en ese trance, ¿no? Con la ayuda de la hierba. Mm. ujú. Sí, Es sí. una novela de ficción, tampoco hay que tomarse a los pies de la letra. No, no, Pero ya, también, pero es un también es poco muy interesante el crecimiento de Lupe, del personaje, que se convierte en un personaje que no cree absolutamente en nada, que a la madre, que es Rosa, que es la chamana, ¿no? La típica rebeldía adolescente, ¿no? Que dice, yo paso esas... Pero después, cuando el protagonista, Jorge, explica todas estas experiencias que tiene, a ella le empieza a tener interés sobre el tema. Me parece muy curioso la evolución de Lupe también, en la Claro, historia, es ¿no? que, es que Lupe lo muestra magistralmente Pedro en el libro. Lupe parte de, claro, de una situación donde su madre tuvo que salir de su patria porque de alguna manera era perseguida y era un poco, bueno, en fin, no era una situación fácil para ellos. Entonces la hija asocia todo eso que hace su madre pues a problemas y por eso no quiere ni que esté, ni que le ayude a su amigo, ni saber de esas historias, ¿no? Porque claro, en su historia familiar solo fueron problemas. Mm. Pero Parece que Miguel, yo son lo interpreto. adolescentes, en realidad, hay que ponerse en la piel de un adolescente de 15 años. Es rebelde, en fin, yo creo que es lo normal. Yo lo interpreto de otra manera. Interpreto que habrá chavales de esa edad que leerán este libro y que dirán, va, y esto no. Y, y les puede picar la curiosidad, ¿sabes? Como diciendo, todo esto son tonterías, todo esto no sé qué, pero claro, está el adolescente que ha tenido experiencias y realmente ya tiene curiosidad, y el adolescente que no ha tenido nunca ninguna experiencia y no sabe de qué va esto, y que a lo mejor también le puede llegar a interesar, ¿no? También digo yo, no sé. También es bonito ver esa unión de las dos culturas, ¿no? Cómo la familia de Lupe se une a la familia de Jorge con culturas tan diferentes y cómo al final encajan, ¿no? Aunque la madre de Lupe pues siga esa cultura tan chamánica y todo, pero al final se, se llevan muy bien y ahí hay una fraternidad, ¿no? De culturas. Esa parte final es muy bonita porque eh, también la evolución de la madre de Jorge, de Pilar, ¿no? La evolución y también el empoderamiento máximo de Jorge es cuando se enfrenta a su padre, que eso, un maltratador, ¿no? Un maltratador súper peligroso. Entonces, esa parte es bestial también, es bestial, a mí me parece increíble, vamos. Porque el padre, digamos, la gran sombra, ¿no? De Jorge, ¿no? Es su mayor, digamos, rival, ¿no? Entre comillas, ¿no? Enemigo, ¿no? Al que tiene que vencer. Entonces, pues, es un personaje importante, que ejerce también su función. El pinche tirano. El pinche tirano, Sí, efectivamente. sí. A mí me sorprendió que encontrar la similitud entre el jaguar y la madre de Jorge. Es como, ostras, yo me quedé ahí, digo yo, anda, mira, esto me ha sorprendido enormemente, ¿no? O sea, su guía ahí donde no le puede proteger, donde ella es incapaz de encontrar luz y sin embargo esa unión entre madre e hijo se traslada a la parte onírica. Cuando, bueno, pues cuando aparece el jaguar, cuando le guía un poco y todo, y sobre todo en la parte final, ¿no? Que es cuando yo me quedé, ostras, pues mira por dónde ella, incapaz de poder cuidarla, entre comillas, en la vigilia, y sin embargo, ese amor madre-hija se traslada al otro lado. Pues mira, me gusta que me lo digas porque para mí eso es nuevo.
Eso Anda, lo pues has, mira. eso lo has cantado tú, pero por tu cuenta, ¿eh? No, eso no lo he escrito yo. Ah, pues mira, O pues sea pues que, mira. y además que me Eso, encanta que los lectores saquen este tipo de conclusiones, porque a mí me gusta mucho cuando escribo dejar no solo ya el final, ¿no? Sino todo el libro en general como muy abierto, ¿no? Para que sean los lectores los que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y sigan la historia, ¿no? Como a cada cual le guste más, ¿no? sí, sí, no, si el final lo ha dejado muy claro, vamos, porque vamos, necesita una segunda parte de eso, ¿eh? A mí me hubiese gustado una segunda parte en la que Pilar, en la que Lupe tuviesen experiencias también, ¿sabes? Eso sería ya tremendo. Oye, Pedro, y una cosita, tú en el libro insinúas el tema de la reencarnación, lo dejas ahí muy abierto, ¿no? Lo insinúas. ¿Tú qué opinas personalmente? ¿Tú crees que en la reencarnación? A ver, yo es que en el tema de creencias, yo lo tengo todo en cuarentena, ¿no? Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que somos seres multidimensionales, que existimos en muchos diferentes planos, en muchas diferentes realidades. Claro, si tenemos en cuenta, como ya hemos dicho aquí muchas veces, que el tiempo es algo que digamos que computa en esta realidad física, ¿no? Pero que en esos otros planos no es tal cual lo vivimos aquí, ¿no? Como presente, pasado y futuro, pues entonces el hecho de poder, por ejemplo, de estar viviendo muchas realidades al mismo tiempo, valga la redundancia, ¿no? Si se puede comentar así, es otra posibilidad también factible, ¿no? Entonces, ya digo, yo lo dejo todo como abierto, pero incluso para mí mismo, ¿no? Yo creo que cualquier cosa es posible. Lo que sí tengo más o menos seguro, como una certeza para mí, es que somos seres multidimensionales y que vivimos experiencias multidimensionales, no solo aquí, sino en muchos otros planos, realidades, aspectos, que seguimos siendo nosotros mismos, pero eso, otras realidades, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Totalmente factible, ¿no? El final va un poco en ese sentido, ¿no? Y además todos son como piezas del puzzle, ¿no? Que todo va encajando poco a poco, ¿no? Y todo tiene que ver, ¿no? Cada realidad, cada plano, todo está interconectado uno con el otro. Lo que hacemos aquí tiene que ver con lo que podamos estar viviendo o experimentando en otros planos, otras realidades y viceversa. O sea, Entonces, o ese es sea más o que, menos sí, mi ideología, digamos, ahora mismo, ¿no? A día de hoy. ¿Por dónde van los tiros, no? Mm. o sea que el final del libro, si de alguna manera conecta con todas las circunstancias anteriores al llegar al final del libro, como una Con especie una de ellas, con de una karma, circunstancia como una buena. especie de herencia, de karma, de alguna cosa así, ¿no? Sí, puede ser, sí. Vale. Esa era la Y idea es, más o menos, ¿no? El ver que hay algo más allá. ¿Y Laura? Yo quiero preguntarte si vas a seguir escribiendo libros de este tema. No solo voy a seguir, sino que ya tengo otro y que además yo creo que a mí por lo menos me está gustando mucho. Lo tengo ya casi listo, estoy en el proceso de relectura y recorrecciones, que eso no termina nunca, ¿no? Hasta que ya me canse. Y este libro, una primicia, ¿no? Va sobre la muerte. Sobre la Wow. muerte desde la perspectiva del oninolauta, evidentemente. O sea que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, Qué ¿no? interesante. pues ya te puedes dar prisa, ¿eh? Ya te puedes dar prisa Estoy en en ello, estoy en ello. corregirlo. Lo Es queremos ya. una historia de amor, ¿eh? A Rubén le puede gustar más porque es una historia de amor. Me gusta, me gusta. Pero bueno, toda historia tiene que tener su drama, así que eso no se puede eliminar A de ver, la Pedro, cuestión. es que la vida es así, la vida es un contraste es bipolar, es polaridad total. Tenemos nuestras experiencias, a veces son más amargas, a veces son más dulces, y la vida es así. Y también el mundo onírico es así realmente, porque tenemos sueños que son muy bonitos y otros que no lo son tanto. Bueno, Para que haya aprendizaje tiene que haber errores, tiene que haber trauma y drama y que nos guste o no nos guste, pero si no es así no se evoluciona, ¿no? Pienso yo, vamos. A mí hay una cosa del libro, solo una cosa del libro que no me ha gustado. Venga, Pero vamos a ver. es una opinión personal. No me ha gustado el tema de la violencia de género
tan estereotipada. O sea, me hubiera parecido mucho más interesante que la maltratadora fuera la madre y no el padre. O sea, toda la historia al revés. Porque estamos tan metidos en esto de la violencia de género siempre por parte del hombre, y al hombre lo tenemos tan estigmatizado, que yo siempre quiero lanzar una, ahora no me sale la frase hecha, una ayudita a los hombres hoy en día, Romper una porque, lanza, no por nosotros. claro, sí, porque todas las leyes, todo está hecho ahora mismo, o sea, para vosotros es muy complicado hoy en día si os toca una mala mujer que os quiere meter en un tinglao, ¿sabes? Y Pero eso es lo único que no me gusta del libro. Pero María, hay Totalmente de una cosa acuerdo. que tienes, una cosa que también dices, que claro, no solo trata temas el libro sobre sueños y tal, sino también trata temas como importantes como esto de la violencia. Pero la violencia, Pero es que la violencia de género no existe, existe la violencia. es que María, ahí voy, que también hay violencia yo ahí estoy de en los, de desacuerdo. los padres hacia los hijos, pero también existe la violencia de los hijos hacia los padres. Yo, de hecho, conocí a una persona que tenía violencia de su hijo, del hijo hacia el padre, y también hay violencia de los padres hacia los hijos. Es decir, las O sea, que hay violencias, violencia de todo tipo, y ahí violencia de las está, ahí mujeres hacia está. los hombres, de hombres hacia hombres, mujeres hacia mujeres, niños Claro, hay hacia violencia de niñas, hacia todo mayores, tipo. que Sí, lo eso que es pasa así. es que ahora solo hay un tipo de violencia estigmatizada, solo una. El resto es como si no Ya. existiera. Y entonces Eso es verdad, eso es verdad. me hubiera gustado que no fuera la típica, la que está ahora muy en boga, ¿sabes? Que es la única que sale en el telediario, que todo lo demás que pasa no sale, solo sale eso. Entonces ya sería otro tipo de libro, María José. Pero, pero, pero es que hay muchos más asesinatos de hombres a sus mujeres que de mujeres a sus maridos. Hay mucho más. Entonces, por eso hay un tipo de violencia que se llama violencia de género, que es la del marido hacia la mujer. Bueno, o a la mujer, o a su exmujer, con quien haya tenido una relación sentimental. Pero es que esos Bueno, son los pero datos. yo no me refiero a eso, me refiero a la violencia que de los hombres hacia las mujeres, las primeras víctimas no son las mujeres, son los hijos, siempre. Y si la violencia es de la mujer, las primeras víctimas son los hijos también, siempre. Y sin embargo, solamente se habla de la violencia del hombre hacia la mujer, cuando las víctimas verdaderas, en todos los casos, siempre son los hijos. Da igual de quién Bueno, venga la violencia. Y luego hay excepciones con la violencia de los hijos hacia los adultos. Pero eso son excepciones. bueno, pero nos estamos saliendo del tema del libro. El Totalmente. libro plantea una situación para hacer un ejemplo, no para tratar el tema de la violencia de género. Yo solamente Claro. he dicho lo único que no me ha gustado. No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes lo que pasa? Que tratar de la violencia de la mujer hacia el hombre es más complicado porque la mujer es como un tipo de violencia como más psicológica, ¿no? El hombre es más físico, ¿no? Más bruto, más de ese Sí, tipo, ¿no? claro, no, Entonces, pero Y a la hora de el crear arquetipo de la una historia sombra, literaria es más y el fácil. arquetipo de la sombra, yo creo que es más coherente con una figura masculina, esa sombra amenazante que siente Jorge, ¿no? Yo bueno, lo pero veo por más ejemplo, si la madre coherente. hubiera sido la violenta, no hacia el marido, no, hacia los hijos, que también las hay, y que además lo Claro, hacen claro. por detrás del marido, que los maridos a veces ni siquiera se enteran, y que son sombras muy grandes también. O sea, que eso también existe. Claro, y hay madres, por ejemplo, súper protectoras que también crean unos traumas horrorosos a sus hijos, ¿no? También. Inconscientemente, sin quererlo, porque nunca se hace daño a propósito, ¿no? Pero bueno, lo hacemos, ¿no? Los padres somos Sí. así, ¿no? Y si nos vamos a un extremo, pues al final terminamos causando daño sin quererlo, ¿no? Eso está a la orden del día, ¿no? La verdad Pero que bueno, esa escena de maltrato del hombre a la mujer, la verdad que lo ha descrito tan bien que a mí me llegaban. Llegaba un momento que es lo que dice Rubén. Me hubiera gustado no leerlo, pero lo tenía que leer, ¿no? Yo lo veía, tío, yo es que lo Sí, veía sí, ahí sí, sí. pegándole y digo, madre mía. Una cosa, ya volviendo otra vez al tema onírico, a mí me ha gustado mucho de Jorge, de pasar a tener miedo a irse a la cama, de que no quererse dormir, a tener la ilusión de dormir para tener las experiencias, que esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros en los últimos años. Es decir, antes dormir era, bueno, como una necesidad fisiológica, venga, vamos a dormir y ya está. Y ahora no, ahora nos vamos a dormir con la ilusión y la esperanza de tener alguna experiencia. Es verdad. ese era el ¿eh? objetivo, ¿no? El objetivo Y de era ese rellenar de diarios. transmutar el miedo, ¿no? En ilusión.
Sí, sí. Es una marca de tener experiencias lúcidas. Es eso, que vas con una ilusión a la cama, que es una cosa, que es una maravilla. Cada Sí, noche una aventura nueva. Sí, sí, sí. Así, ¿eh? Es así. por cierto, bueno, sigue, Beatriz, sigue. No, Roberto, di tú. Una pregunta. ¿Qué piedra es la del libro? No tengo Sí, ni idea. vale. Es un jade verde. Invéntatela tú. Mira, yo es que tuve en mi época, cuando empecé con esto, os voy a explicar, ¿no? Ya que tú lo has preguntado. Yo usaba piedras. Yo no soy muy creyente de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, es una realidad, ¿no? Hay mucha gente que las usan. Las piedras de poder y hay muchos tipos de piedras, que si hematista, que si jade, que si no sé qué. Sí. Y yo en mi día, pues yo empecé usando piedras, ¿no? Las tenía en la mano, me las guardaba. Pero yo, mira, Mira, Rubén está enseñándonos la suya. Yo tenía una parecida a esa. Pero yo empecé con una piedra que yo encontré en la playa, que tenía forma como de corazoncito, y era así de un color verde agua, muy bonita. Esa piedra, yo no sé lo que sería, qué material sería esa piedra, no tengo ni idea. Pero yo esa piedra la he tenido, vamos, la he tenido guardada aquí toda, desde que la encontré y la usaba y demás. Me la hice un colgante con ella y todo. Y esa es la piedra que yo tenía en mente cuando describía la piedra esta de Jorge, ¿no? Pero bueno, Ajá. evidentemente se supone que Rosa sí sabría qué tipo de piedra era, que producía un efecto. De hecho, hay Sí. gente que cree, hay una cultura, ¿no? de piedra, que creen en los poderes de cierto tipo de piedra, ¿no? De Hay hecho, mucha esta literatura piedra, sobre ello, ¿no? Pedro, esta piedra que estoy enseñando es la Sungita, ¿la conocéis? Esta es una piedra que vino de un meteorito, que viene de Anda. Rusia, y sí que he comprobado yo que dicen que absorbe la radiación electromagnética y tal, que yo a veces tengo un colgante también de Sungita, y sí que he notado que se calienta mucho la piedra. Es decir, que por ejemplo, si estoy mucho con el móvil, sí que algo debe ser cierto de eso, aunque luego aconsejan no dormir con ella, no sé por qué. Pero yo he leído un par de libros de esta en concreto, esta piedra. Pero esta es negra, esta no es verde. Mira, pues tú sabes qué es lo que hubiera hecho yo, no, ya digo, de piedra y eso es lo que os he contado. Pero si yo tengo una piedra como la que tú me has enseñado y me dicen que me aconsejan que no duerme con ella, yo lo primero que hago es dormir con ella. Es lo primero que haría. A ver qué pasa. Yo no sé tú lo que habrás hecho. Sí. Yo lo he hecho, he dormido con ella, la verdad es que me creaba cierto nerviosismo. No sé. No sé si es psicológico ya o no sé. Yo duermo con ellas. Yo tengo debajo de mi cama, tengo piedras traídas de una playa de Finisterre que son cuarzos con turmalinas. Y las tengo bajo la cama porque me encantan, simplemente me traen recuerdos de dónde han sido extraídas, pero no por ninguna razón mágica ni nada de eso, ¿no? La verdad es que a veces es más el placebo que otra cosa, creo yo. Sí, yo pienso lo mismo, pero bueno, es verdad que hay mucha gente que utiliza las piedras para diferentes cosas, ¿no? Como tema de sanación y demás, Claro. ¿no? Es respetable, ¿no? Y bueno, tendrá también su porqué, igual que el tema de la hierba y todo esto, los animales de poder. En fin, yo la verdad que todo este tipo de creencias y demás las respeto profundamente, ¿no? Porque daño seguro que no te va a hacer y algo habrá detrás seguramente, ¿no? Cuando se tienen, son cosas que vienen de nuestros ancestros, ¿no? Que no es nada nuevo, ¿no? Así que total respeto, vamos hacia ello. Tengo una pregunta para Pedro, que no tiene nada que ver con el tema este, pero sí con el libro. Jorge tiene que ver con Pedro respecto a cómo era Pedro cuando tenía la edad de Jorge, al carácter, a la timidez, al tema de... bueno, ¿eso te has inspirado en ti mismo o no? ¿O también es totalmente Pues, ficticio? pues mira, puede ser, ¿no? Bueno, yo es que tengo la teoría de que todos los personajes, ¿no? de una historia tienen que ver con el autor, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y en el caso de Jorge, pues es verdad que yo con esa edad, ¿no? Y de joven, y de niño y de adolescente, siempre era muy, muy tímido. Y ahí sí que me identifico mucho con Jorge y además que como he experimentado lo que es la timidez y estar en un instituto con compañeros, con esa timidez, sé lo que se siente, entonces igual me permite de alguna manera describirlo de una manera más realista, ¿no? De alguien que no lo ha experimentado nunca, ¿no? Pienso yo. De pequeño eras Jorge y de mayor te has convertido en Rosa.
Con el jaguar, ¿no? En el jaguar, de mayor se ha convertido en un jaguar. Es que Rosa es el jaguar, Rosa también es el jaguar. Sí, sí, sí. Hombre, Jorge se ve que pierde también su timidez y que tiene un crecimiento ahí bastante grande. Hay que tener en cuenta una cosa también que yo comentar, que en el libro se condensa en muy poco tiempo lo que normalmente suele ocurrir en años. O sea, Claro. que en ese aspecto no es realista, ¿no? Nos quedamos ahora que en 2 o 3 meses se tenga ese crecimiento que tuvo Jorge, porque bueno, es literario, ¿no? Eso había que hacerlo así, ¿no? Pero que normalmente lo que le ocurre a Jorge suele ocurrir en años, ¿no? A la persona que experimente algo así, ¿no? Oh, no, Pedro, yo he conocido gente que en muy poco tiempo ha tenido experiencias bestiales y nunca había tenido. Pero Yo me refiero también, a lo que es el crecimiento, ¿no? El pasar de ser de una forma a otra, ¿no? Ese desarrollo, ¿no? Personal. Eso, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá fuera algo así tan de pero repente, Pedro, tan sí que es rápido, que en verdad, pocos meses. sí que es verdad que las personas que tienen experiencias muy duras a veces evolucionan muy rápido. Es decir, porque claro, Jorge pasa de ser un niño indefenso, un adolescente indefenso, a ser el protector de su madre y a enfrentarse a su padre y a ser un héroe. Al final se convierte en un héroe en el sentido de que, bueno, de que realmente cambia la situación de su familia gracias a él, ¿no? Gracias a su acción. Si no, no hubiese cambiado. Pero Claro, es eso que cuando tú también, cambias, cambia todo. eso ¿Sí, va, Beatriz? eso también va de la mano de que él ya controla esas parálisis de sueño, ya sabe interpretarla, ya tiene experiencia a voluntad, sabe manejarse y Pero de hecho, yo voy a hacer una pregunta muy, muy profunda. Yo la primera vez que me vi flotando en el aire con total conciencia, yo me dije a mí mismo, en esa experiencia que tuve, me dije a mí mismo, ostras, esto es una realidad porque todo es muy, toqué las paredes y tal, estuve un buen rato flotando, fue de mis primeras experiencias y a raíz de entonces tenía la certeza de que cuando te mueres hay otra realidad, igual que cuando sueñas hay otra realidad. Entonces, el miedo a la muerte, yo lo perdí totalmente y al perder el miedo a la muerte es verdad que ya pierdes, te embalantonas o temporeras en tu vida real respecto a muchas cosas, porque claro, dices, hostia, hay otra realidad, yo lo viví como otra realidad, no como subproducto de mi subconsciente que me creó un escenario, no, no, no. No sé, eso es lo que yo tengo esa certeza interna. Es que el perder ese miedo a la muerte no solo te afecta, digamos, a mi propia muerte, ¿no? También afecta a la muerte de la persona a la que queremos. Entonces, si sabemos que esa persona ha pasado a otro plano, ya la forma de vivirlo es totalmente diferente, ¿no? Ya el duelo no tiene nada que ver, ¿no? Con el duelo de una persona que cree que esa persona ha desaparecido para siempre, ¿no? Pienso Incluso, yo, vamos. Pedro, yo, Es cierto, sí. yo personalmente, cuando esté en el final de mis días, que sé que me voy a morir, tendré la curiosidad e incluso la ilusión de saber, uy, a ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ¿sabéis? Pues No, claro, no, esa no, no, curiosidad la tenemos. ¿verdad que sí? Imagino que el resto igual, ¿no? Pero vamos, A mí me encantaría saber, ahora que estamos así comentando esto, me encantaría saber las personas que suelen tener sueño lúcido de viajes astrales, si los tienen más o de qué tipo el último año antes de su fallecimiento. Me encantaría saber, tener esa información. yo no tengo prisa por saberlo, ¿no? Bueno, yo quiero saberlo, Yo, vamos, no Lo me que, refiero, no me refiero a saberlo yo experiencialmente ya, lo sino que sí, tener hay mucha casuística, no. claro. Hay mucha casuística de los que están próximos a su fallecimiento, tener una serie de visitas en sueños o incluso como para ellos reales que vienen como a avisarles, como a llevárselos, y igual le dicen, no, dame unos días más, que me quiero despedir de no sé quién. O sea que hay un contacto también ahí, Sí, ¿eh? Miguel, yo tengo la experiencia cuando falleció mi padre, no sé si lo llegué a comentar aquí en algún momento, que la última semana que yo estaba con él en el hospital prácticamente todos los días, él hablaba y veía personas y me preguntaba, Sí. María José, ¿cuántos estamos aquí? Yo le decía, estoy sola yo contigo. Yo, ¿cuántos ves tú? Dice, es que veo ahí a 3. Y yo decía, descríbemelos y me los describía.
Y luego en un Claro. momento dado estuvo cuchicheando con alguien y digo, ¿con quién hablas? Dice, no, con un amigo mío, ya se ha ido. Y eso fue la última semana antes de su fallecimiento. María José, esto lígalo a los niños que Totalmente. tienen los amigos invisibles. Es decir, que, claro, al final la sensación que yo tengo es que de donde venimos, cuando nacemos ya venimos también de algún sitio, ¿sabes? Y cuando nos vamos, también nos vamos a otro sitio. Y allí hay otra vida, hay otros personajes, en fin. Que no se acaba todo aquí, está claro. Es Y curioso en un que momento dado, ay, perdona, termino, es que y en un momento dado creo que llegó a tener un desdoblamiento porque me dice a mitad de noche, de madrugada, me dice María José, no podemos estar aquí, tenemos que entrar a la habitación. Y yo le pregunté, ¿pero dónde estás? Dice, pues no ves que estamos aquí fuera. Y yo, mira, a ver, ¿qué ves arriba? Y dice, pues el cielo, ¿no lo ves? Me decía. Qué Y bueno, yo sí, creo que sí. en ese momento estaba fuera Ya del estaba hospital fuera, y también estaba dentro del claro. hospital. Pero como él no tenía información de estas cosas ni nada, pues él me lo explicaba pues como lo estaba percibiendo en ese momento. Pero es curioso que ese tipo de experiencias que ha tenido el padre de María José, ¿no? Y experiencias que también conocemos de otros casos, ¿no? De muchísimos casos antes de morir que ven personas que cuando se relata, estas personas no tienen miedo. El padre de María José a mí no me ha trasladado María José que su padre tuviese miedo porque estuviese viendo a otras personas. Es curioso y todos los casos que uno escucha no Sí. transmite que haya miedo, ¿no? Es como que en esa fase ya, que son tus últimos momentos, perdiera el miedo o esas entidades que aparecen le trasladaran un poquito de serenidad para que no se alteren, ¿no? Es curioso, ¿no? O bien, bueno, esto es cosa mía, ¿eh? O bien que sí es cierto que se dice que no morimos solos, ¿no? Pero ¿quién no nos dice a nosotros que cuando nos llegue el momento, esa serenidad viene de, ostras, pero si te conozco, ostras, si lo que estoy viendo me suena, anda, pero si es que, o sea, empezar a recordar que, o sea, que no nos asusta el otro lado porque ya lo conocemos, porque los que nos vienen a buscar, Mm, yo qué sé, quien sea X, sí, pues no nos asustan, ¿no? Por es eso, otra posibilidad, sí, y Y además... otra, ah. y otra cosa curiosa que observé, por ejemplo, el día este que me dijo que había 3 personas al pie de la cama, él miraba como muy arriba, más alto que yo, y yo ya soy muy alta, que mido 1,80. Y entonces yo pensé, lo que está viendo o está flotando, ¿sabes? O miden 2,5 metros, pero estaba mirando muy hacia arriba, ¿sabes? Sí, Y sí. son cosas curiosas, porque yo ya tenía información Y, de esto, ya quería salir al lúcido, ya tenía interés y ya tenía mi conocimiento y tal, y me fijaba mucho en esas cosas y le sacaba información a él cuando le veía que yo digo, parece que está viendo algo o tal, y observé muchas cosas así muy interesantes, la verdad que sí. Hablando de la muerte, Pedro, este libro que estás preparando sobre la muerte, ¿habla sobre las experiencias cercanas a la muerte, las ECM o Vamos no? a la muerte. Ni cercana ni lejana, la muerte. Pero, Pura y claro, dura. sería chulo leer algún libro, bueno, el tuyo seguro que lo comentaba, algún libro solo de CMs, que hable de CMs y Hay porque muchos, ¿eh? tienen, ¿qué? Hay muchos libros que relatan Muchos y experiencias buenos. cercanas a la muerte. Porque tiene muchas sincronías con los viajes astrales y los sueños lúcidos. La verdad es que se pareció. No es exactamente lo mismo, pero tiene muchas similitudes. Claro que bueno, sí. vamos, hay- vamos concluyendo la reunión. ¿Se os queda algo en el tintero? ¿Algo que le queráis preguntar a Pedro? Yo creo que hemos comentado bastante bien el libro sin desvelar la historia, porque claro, es una novela, entonces no podemos contar muchas cosas, ¿no? El asesino es Claro. Pedro. Ay, no. Así Ay, que, ya lo El he dicho. jaguar era un Es gato. mentira. Es broma, es broma, es broma. bueno, Está bien, está bien. La a verdad ver, es que habéis hecho un buen resumen. le damos la enhorabuena a Pedro, ¿no? Por su libro. Sí. Por supuesto. Y muchas Sí. Yo gracias, es a un todos y a todas. libro que recomendaría a una persona a lo mejor que está teniendo este tipo de fenómenos y no entiende lo que le está pasando. Yo no le recomendaría un libro de los que leemos de técnicas ni nada, le recomendaría directamente el libro de Pedro,
para que pudiera entender exactamente y empatizar con el personaje y eso, y ya luego le diría que se comprara uno de técnicas. Sobre todo a gente joven. Es muy interesante Sí. para gente joven, ¿eh? Sí. Ujú. Ese era el objetivo del libro, nada más. Solo ese. Mm. Bueno, pues Si muy se bien. cumple, pues perfecto. Muy bien, pues Bueno. entonces, ¿qué reto vamos a poner? Hombre, el reto está claro. Tenemos que transformarnos en jaguar en un En un sueño animal. lúcido. En Hombre, un animal. a ver, Sí. evidente. Vale, pues entonces, reto transformación en animal de poder. Laura será un caballo, ¿no? El tuyo era el caballo, Sí, ¿no? sí, Elegirás sin duda. Verás, y a mí me saldrá una liebre, un cervatillo o algo de eso. Ya verás. El animal de Pero poder será que me una sale. liebre empoderada. Bueno, yo escribiendo el libro probé lo de convertirme en jaguar, ¿eh? También, y también lo hice. Anda, Yo en ave, yo me Hombre. quiero convertir en un ave. Que pueda, en un ave tiene que ser muy interesante. Bueno, pues Venga, a ver qué animal Lo recomiendo. surge. en un animal. Lo dejamos ahí y ya cada uno. Bueno, pues Pedro, tú cambias de animal, nosotros en jaguar, tú cambias. Tú otro cualquiera. Tú en puma, por ejemplo. Venga, aparece. Nos vemos y nos peleamos. No. A ver, el libro que vamos a comentar en el siguiente encuentro, ¿cuál va a ser? Bueno, pues vamos a leer un libro que lo ha escrito pues un autor que se llama Don de Gracia, que es un auténtico maestro en el arte de los viajes astrales. Y bueno, pues ha hecho un texto basado en unas clases que él impartió ya hace unos años, y creo que lo ha hecho de una manera bastante clara, bastante práctica e incluso pues muy, además de fácil de entender, pues separa en aspectos que hacen comprender muy bien lo que es el viaje astral y cómo moverse por ahí. Creo que va a ser un buen libro. En los próximos días lo sacaremos también para, bueno, quien no quiera Vale. ver. Suena interesante, ¿eh? Suena interesante. Sí. Genial. Pues muy bien. Bueno, y recordar a los oyentes que compartan los podcasts, que apoyen las plataformas, Sí, que se puede ver en iVoox, Spotify, en YouTube, y nada, eso, que lo distribuyan y que lo apoyen claro. de Y todas bueno, las maneras posibles. si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, pues que también se animen, También, que escriban. claro. Y también que se unan al canal de Telegram de Entre Mundos y si tienen experiencias que las cuenten y pueden entrar en el ciclo de lectura también, ¿no? Así que Efectivamente. Claro, muy bien. Y Pues si tienen alguna pregunta que desde el club de lectura les podamos contestar, pues lo haremos. perfecto. Pues muy bien, pues ya nos queda vernos dentro de un par de semanitas más o menos, ¿no? Leer el libro Pues sí. y Pues 2 practicar o 3 mucho. semanas, ¿no? Es que estamos por medio de la Semana Santa aquí Sí. en España, mucha gente, es un periodo vacacional y entonces igual hay que aplazar una semanilla o así. Pero ya avisaremos por el Ya canal. vamos viendo, sí, ya vamos viendo. Muy bien. bueno, Pues nos nada. vemos esta noche en la selva onírica, Eso. cada uno con su animalito. Venga, un saludo y felices sueños. Que practiquéis Bueno. mucho. Venga, felices sueños. Chao, chao. Chao, adiós.